Buenas tardes. Les voy a Buenas. hablar sobre los materiales comerciales de maíz para los procesos de producción y conservación de forraje en forma de ensilaje. Muy bien. Esta investigación se realizó en conjunto con la carrera de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión en el Carmen, con el programa de Ganadería y Pastos, perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAM. Muy bien. Todos los años el sector ganadero se enfrenta a la época seca. En esta época existe una disminución de la producción ganadera debido a la escasez de alimento. Ya que la escasez de alimento provoca que haya una disminución en la productividad, tanto cárnica como de leche. Es por ello que es importante el ensilaje, debido a que este es un método de conservación de forrajes mediante la fermentación anaeróbica. Es por ello que se vienen realizando diversas investigaciones en donde se evalúan materiales de maíz con potencial forrajero. Debido a esto, los objetivos de esta investigación fueron evaluar los materiales comerciales de maíz para los procesos de producción y conservación de forraje en forma de ensilaje, y en específico evaluar agronómicamente los híbridos INIAP 551, INIAP 554, Advanta Azor y ADB 9789. Asimismo, determinar las características fermentativas de los híbridos sometidas a microcilos. El cultivo de maíz es un cultivo muy importante en el sector ganadero, debido a que sirve como base de alimentación para los animales. Se lo puede suministrar tanto en fresco como en ensilaje. Asimismo, la planta de maíz es una planta monoica, es decir, tiene en la misma planta la inflorescencia masculina y femenina. La época ideal de corte para la elaboración del ensilaje es cuando el grano o la línea de leche ocupa un tercio del grano, es decir, cuando el grano del maíz está semipastoso. Esa es la época ideal en la cual se puede hacer el corte para la elaboración del ensilaje. Para que el ensilaje esté listo, tiene que pasar por 4 fases: una fase aeróbica, una fase anaeróbica, una fase estable y una fase de apertura u oxidación. Para esta investigación se empezó realizando la preparación del terreno. La siembra se la realizó de manera manual. Durante todo el ciclo del cultivo se realizaron 3 fertilizaciones. El control de malezas fue de manera mecánica, no se usaron herbicidas. La toma de datos fue una toma post cosecha, y luego de la elaboración de los hilos y la apertura se realizó la siguiente toma de las características fermentativas. Como variables independientes de esta investigación tenemos a la densidad de siembra y los híbridos de maíz. Y las variables dependientes agronómicas que se evaluaron fueron el porcentaje de germinación, la altura de la planta, los días de floración masculina, el porcentaje de acame del tallo, el rendimiento del forraje verde y el porcentaje de materia seca. Y las variables dependientes en cuanto a las características fermentativas fueron el pH, la temperatura, el color y el olor. Esta investigación contó con un total de 12 tratamientos, 4 repeticiones, lo que nos da un total de 48 unidades experimentales, en un área aproximada total de 2.560 metros cuadrados. Para ello se utilizó un software estadístico R con análisis generalizados mixtos, con un diseño experimental de BCA de parcelas divididas con una prueba de significancia de GC al 5%. Los materiales empleados en campo fueron las semillas de maíz híbridos, los fertilizantes, la cinta métrica, balanza digital, picadora de pastos, tubo PVC y compactadora manual. Los materiales para el muestreo fueron la estufa, balanza digital, termómetro, potenciómetro y agua destilada. En cuanto a los resultados obtenidos para la variable altura de la planta en esta investigación, reporta que el híbrido ADB 9789 fue el que presentó la media más alta, con 1,65 metros de altura,
y el híbrido INIAP 551, el que presentó la media más baja con 1.21 metros. Como lo menciona más en el 2022 en su investigación, obtuvo rangos entre 2,27 metros a 2,59 metros. En cuanto a la variable de porcentaje de acame del tallo, también hubieron diferencias significativas. En este caso, el híbrido INIAP 554 fue el que presentó la media más alta, de 9,4%. Y el híbrido INIAP 551 fue el híbrido que presentó una media de 3% de porcentaje de acame del tallo. Sin embargo, en este caso, el híbrido INIAP 551 que presentó el 3% fue el híbrido que mejor tolera el volcamiento por acame del tallo. Como lo menciona más en el 2022, que reportó en su investigación con el híbrido INIAP 554, con valores de 3,33% y con su híbrido promisorio de 0,50%, valores similares a los de la presente investigación. En cuanto al rendimiento de forraje verde, bajo efecto simple, tenemos que la densidad influye significativamente en cuanto al rendimiento de forraje verde kilogramo por hectárea, siendo la densidad de 40 por 20 la que presentó el mejor rendimiento, siendo 27.227,71 kilogramos por hectárea en comparación de las demás densidades. Asimismo, Tumbaco en el 2019, evaluando este híbrido auténtica en dos densidades diferentes, obtuvo rendimientos de forraje verde kilogramo por hectárea de 28.200 kilogramos por hectárea y 25.500 kilogramos por hectárea. Dichos resultados son muy similares a los reportados en esta investigación. En cuanto a la variable porcentaje de materia seca del ensilaje, bajo efecto simple, tenemos que los materiales de maíz influyen significativamente en el porcentaje de materia seca. En este caso, el híbrido INIAP 554 fue el que reportó la media más alta, con 30,11% de porcentaje de materia seca. Y el híbrido ADB 9789 fue el que presentó la media más baja, con 28,45%. Tal y como lo menciona Ana Luisa Iparra en el 2022 en su investigación, donde obtuvieron rangos de porcentaje de materia seca del 30 al 22%, similares a los de la presente investigación. En resumen de los resultados obtenidos, tenemos que para la variable porcentaje de germinación, días de floración masculina, porcentaje de materia seca de la planta, pH, temperatura, color y olor, no se reportaron diferencias significativas. Es decir, para estas variables que acabo de mencionar, los valores, las medias fueron muy parecidas. Entonces, no hubo diferencias estadísticas entre ellas. Como conclusión, tenemos que el híbrido ADB 9789 a una densidad de siembra de 80 por 20 fue el híbrido que presentó la mayor altura en comparación a los demás. Asimismo, el híbrido INIAP 551 a una densidad de 40 por 20 fue el que presentó la mejor resistencia al volcamiento, con un 3% de porcentaje de acame. Asimismo, el híbrido INIAP 554 a una densidad de 40 por 20 fue el que obtuvo la mayor producción de biomasa, es decir, el que presentó el mayor porcentaje de rendimiento, kilogramo por hectárea. A su vez, el híbrido INIAP 551, el 54, el mismo híbrido a la misma densidad de 40 por 20, fue el que presentó el mejor porcentaje de materia seca. En cuanto a las características organolépticas y fermentativas, todos los híbridos presentaron características buenas en cuanto a estas variables. Como recomendación, utilizar los híbridos que se encuentren mejor adaptados a zonas de baja luminosidad, como lo es Santo Domingo, donde se realizó esta investigación, debido a que en esta zona de Santo Domingo es una zona de baja luminosidad. Evaluar el híbrido INIAP 554 en otras condiciones para conocer su potencial de uso como forraje, considerando que este fue el híbrido que obtuvo mejores rendimientos en comparación con los demás híbridos evaluados. Bueno, aquí podemos observar unas fotografías de lo que fue el proceso del
del ensayo hasta el momento del ensilaje. Listo. Muchas gracias. Eso sería todo.